nosotros en este día. Gracias a ustedes por el programa Bellas Palabras de Vida. Nos alegra al escuchar, al saber de usted. Gracias. Tenemos con nosotros también al pastor y doctor Ernesto Pinto, quien estará compartiendo con nosotros este día un mensaje poderoso. Gracias, pastor, por estar con nosotros en Canadá. Pastor Josué, bienvenido también al programa. Tenemos una audiencia linda a través de los medios, como también a través de las radios que están enlazadas con este programa. Bendiciones, mis hermanos, bendiciones, amigos. Gracias a cada uno de ustedes por estar en nuestra sintonía. Qué alegría poder reencontrarnos un día más y en este lindo día, Pastor Martes, donde Dios nos permite estar en un programa más de Bellas Palabras de Vida. A cada uno de ustedes que está escuchándonos en diversas ciudades, países, a través de las diferentes radioemisoras. Gracias. El día de hoy tenemos, como decía mi pastor, al pastor Ernesto Pinto, que nos acompaña desde el Canadá, y un hombre con tremenda trayectoria. Y hablábamos justo, pastor, antes del programa, las diferentes radioemisoras a través de las cuales Dios les permite estar alcanzando a gente que necesita. Y nosotros como programa también, Bellas Palabras de Vida, estamos haciendo lo nuestro y tenemos gente que nos está sintonizando en muchos lugares. Y este día es una alegría el poder dirigirnos a cada uno de ustedes, no sin antes recomendarle dos cosas como siempre. Uno, que comparta esta señal, por favor, con otras personas. Y dos, al terminar el programa a través de esta frecuencia emisora, conéctese a las plataformas de redes sociales del pastor José Luis Romero y continuaremos por 15 minutos más. Muchísimas gracias, pastor. Pastor Pinto, bienvenido al programa. Gracias por aceptar nuestra invitación. El jueves de la semana pasada estuvo con el martes, perdón, de la semana pasada estuvo con nosotros en el programa de la tarde, pero hoy estamos a las 8 de la mañana y estamos deseosos que se puedan abrir vuelos y poder estar aquí con nosotros en la iglesia cristiana Peña en vivo. Primero Dios, haremos los arreglos para que usted esté un día. Pero hoy lo tenemos por anticipado a través del programa de Bellas Palabras de Vida. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Pastor José Luis, Pastor José, un verdadero privilegio para mí compartir con ustedes. Sí, recuerdo que la semana pasada estuvimos, recuerdo porque, Pastor, después de que estuvimos el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, entramos en diferentes programas de esta naturaleza en diferentes partes del mundo, ¿no? Para hacer programas sobre temas de la familia. Fue muy interesante la semana pasada y ahora estamos acá y justamente al terminar esto a las 10 comenzamos nuevamente con otro programa que viene desde Guatemala. Así que estamos contentos y agradecidos con Dios que podemos servir en la medida que podemos y me alegra que ustedes estén en ese espíritu de compartir verdades que transforman el corazón de las familias, no solamente en el área de Houston donde están ministrando ustedes, sino también en el mundo entero. Muchísimas gracias, pastor. Tenemos un tema muy especial en la semana y el tema es el rol de los que integramos la familia. El rol de los que integramos la familia, como ya lo hablamos un poquito anteriormente. En este tema hablamos el día de ayer, el rol de los padres, las responsabilidades, por qué las familias se desintegran, por qué los jóvenes toman el camino de irse a la calle, por qué tenemos tantos hijos. Un gran porcentaje de los hijos en Estados Unidos, más que todo hablamos de ello, que el 40% son hijos de padres que se crecieron de un matrimonio con una familia disfuncional, con un solo papá o con una sola mamá. Y ese es el problema que tenemos también, por lo que surgen muchos muchachos, se van a las drogas, se van al sexo ilícito, a las cárceles están llenas de muchachos que por la irresponsabilidad de los padres están ahí. Pastor, usted como orientador familiar y que lo he escuchado por años, por más de 25 años, sé que su programa ha estado bendiciendo las naciones de la tierra. Usted me decía 28, 27 años y su ministerio tiene 40 o más años. Ha bendecido miles y millones de personas alrededor del mundo. ¿Qué le puede decir usted a los padres, a las madres este día?
Sí, pastor, definitivamente creemos que estamos viviendo tiempos muy interesantes. Eh, una de las cosas que nos ha tocado vivir a nuestra generación es ver cómo el ser humano ha tratado de deformar, de destruir el concepto de familia, ¿no? Que Dios estableció en la Escritura. Y vemos que están redefiniendo el concepto de familia. Cuando comencé el ministerio hace 40 años, el concepto de familia era sencillo, era el papá, la mamá y los hijos, ¿no? Ahora en este país donde estoy viviendo, que creo que fue uno de los primeros países en redefinir el concepto de familia, es dos personas que se unen y el resto, ¿no? O sea, pueden ser dos hombres, pueden ser dos mujeres. Entonces yo creo que hay una lucha fuerte del enemigo contra, contra esta institución maravillosa que es la familia. En el capítulo 5 de Marcos encontramos, pastor, una historia muy interesante. Es una historia donde Marco nos habla del poder del evangelio, del poder transformador del evangelio. Y en ese capítulo 5 describe a un hombre que estaba viviendo en los cementerios y endemoniados y tiene un encuentro con Jesús. Y en ese capítulo dice que este hombre, dice el versículo 15, que había sido atormentado por demonios y que había tenido la legión, ahora estaba sentado y vestido en su juicio cabal. Y los que miraron esto, dice, tenían miedo. Vieron el poder que Jesús actuó sobre este hombre. Más tardecito nosotros vemos que en el versículo 17 del capítulo 5 dice que este hombre le rogaba a Jesús para que le permitiera ir con él. Mire qué interesante, pastor, cómo Jesús trata el tema de la familia, aún en medio de esto que nosotros lo consideramos tan complicado, ¿no? Le dice, no, no puedes venir conmigo, sino ve a tu familia. Ve y restaura el corazón de tu familia. Lo voy a parafrasear yo, ¿no? Porque Jesús le dice en el versículo 18, 19, Jesús no se lo permitió, dice Marcos, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. O sea, introduce el tema, aún en el evangelismo y en la restauración de este hombre, Cristo introduce el tema que la familia es la primera iglesia, que la familia es donde nosotros debemos de llegar y a dar testimonio. No es que no lo sabían en el Antiguo Testamento, pero que habían descuidado tantos principios de la palabra de Dios que se habían abrazado nada más la religiosidad. Nosotros vemos cómo esto los discípulos lo van a seguir en el capítulo 16, 31 de Hechos. Dice que estos le dijeron a aquel carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. O sea que el evangelio es integral en ese sentido, pastor. Pastor, el evangelio tiene todo lo que nosotros los humanos necesitamos. Lamentablemente, no seguimos los principios de la palabra de Dios. Si nosotros viviésemos conforme a los principios de la palabra de Dios, no tuviésemos el problema. Cuando yo estoy casando a alguien, y bueno, en los mensajes matrimoniales que predico y en la iglesia, cuando me toca la oportunidad de hacerlo, yo le llamo a la Biblia la constitución de la familia. Así Sí. la constitución de la familia, porque aquí en la Biblia nosotros tenemos y están todos los parámetros para que nosotros podamos vivir de la forma correcta y como merecemos vivir. Cuando nos salimos de los principios bíblicos es que hay desorden en las familias y en el hombre, en la vida. Y los padres somos los que debemos corregir o establecer esos principios. Así mismo es. Así mismo es, cuando desobedecemos estos principios, entonces empezamos a arar en el mar, como decimos nosotros, ¿no? En el capítulo 3 de 1 Timoteo y 4, ahí el apóstol le da un énfasis prioritario al traer armonía al corazón de la familia. Dice el versículo 4 que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, ¿no? Dice el 5,
porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia del Señor? Vamos a ponerlo desde otra perspectiva, pastor. Muchas veces pensamos que estos versículos solo son para los pastores, pero cuando ustedes no pueden administrar su familia, no pueden poner en orden su casa, ¿cómo es posible que van a poner su espiritualidad en orden? No es posible. O sea, cuando la espiritualidad está desordenada es cuando nuestra familia también está desordenada. Cuando la espiritualidad está en la sintonía del Espíritu, en la sintonía de Dios, nosotros vemos que ese rema, ese conocimiento de Dios viene a nosotros para nosotros poder entender cuál es el rol del papá, cuál es el rol de la mamá y cuál es el rol de los hijos en esa familia. Entonces creo que es prioridad que nosotros entendamos que la relación que tenemos con nuestro Dios nos va a ayudar a, a tener la sabiduría y la gracia para poder administrar nuestra casa. Pastor Josué, qué tremendo. Esto lo podemos ver nosotros como pastores al día a día en las iglesias. Cuando el hombre, cuando la familia pierde el rol, no vive bien porque se desorganizan, no están organizadas. Hablábamos el día de ayer, Pastor Ernesto, sobre la triste realidad que estamos viviendo hoy, donde los roles se han invertido, donde por la misma irresponsabilidad del hombre, al no asumir esa delegación dada por Dios, los roles se invierten. Y lo peor es que ahora hasta los hijos están tomando el rol de la autoridad en casa. Y esto obviamente no nos lleva a ningún final satisfactorio. Pero en medio de esta realidad, Pastor Ernesto, ¿qué puede hacer aquella madre que se siente estar sola, que no tiene al esposo que le ayude, aun cuando está en casa, está presente, pero ausente de sus responsabilidades? Un consejo para esta gente. Es muy interesante porque las madres tienen un rol muy importante en el corazón de los hijos, ¿no? Nosotros lo sabemos que aún científicamente, porque al crecer en el vientre, esa conexión de la madre ya está formada desde el momento en que es concebido el hijo. Mientras tanto, científicamente se comprobó que el padre tarda por lo menos de 7 semanas a 10 semanas en conectarse emocional y espiritualmente con sus hijos, porque las primeras semanas, los primeros días, el hijo o la hija que recién nació no reconoce la voz del padre, pero sí reconoce la voz de la madre. Entonces, ya en ese sentido nos llevan ventaja las mujeres porque ya tienen autoridad desde que nacen los hijos. Y nosotros como padres tenemos que ganar esa confianza. La pregunta suya es, ¿qué hace una madre con aquel hombre que solamente está de adorno ahí en la casa? Tal vez provee, pero que está ausente emocionalmente de los hijos. Si entendí bien la pregunta. Yo creo que la madre no solamente no debe dejar su rol de madre y de interceder por los hijos, sino también buscar cómo dialogar con ese hombre que necesita ser reactivado en el poder de la familia, en el poder de Dios para poder funcionar en la familia. Y yo creo que tenemos el otro caso más extremo todavía, pastor, que son las madres solteras que tenemos por miles y miles en nuestro continente. Yo creo que las madres deberían de no solamente asumir ese rol, sino también buscar información, cómo tratar a sus hijos. Yo le puedo decir por experiencia propia, porque soy hijo de una madre soltera, ¿no? Éramos 5 hijos de la familia, ninguno de los papás quiso ser responsable de nosotros. Entonces mi madre tenía que trabajar desde temprano, llegaba muy tarde, frustrada, cansada, y su forma de entender el mundo con nosotros era solamente el castigo. Esa era la única línea de comunicación que había abierto. Cuando llegaba en la tarde, todo tenía que funcionar. Y si no, entonces nos caía la pesada. Pero recuerdo cuando mi madre entregó su vida a Cristo, ¿no? Que empezó a escuchar predicadores, sospecho, y empezó a experimentar el amor de Dios, me di cuenta, y teníamos más o menos unos 14 años yo cuando sucedió eso. Todo cambió en el hogar, ¿no? Mi madre empezó a dialogar con nosotros, siempre tenía mano dura, pero había un poco más de diálogo, había más apertura con los hijos, tratar de entenderlos. Y una cosa que ella hizo que me resultó muy interesante
en ese momento que después de que entrega su vida a Cristo es buscar ayuda de nuestros parientes, ¿no? Recuerdo específicamente un tío, que mi madre fue a este tío y buscó la ayuda para que nos diera esa imagen de hombre que necesitábamos. Éramos 4 hombrecitos en la casa. Entonces necesitábamos ese rigor de hombre y mi madre tuvo la sabiduría para hacerlo. Creo que no tiene absolutamente nada de malo buscar ayuda si te sientes sola, ¿no? Tratar de buscar un consejero para que el marido entienda, si es el caso que el pastor Josué plantea, que el marido está, bueno, hay que buscar ayuda y ver cómo podemos seguir adelante. Pastor, qué importantísimo lo que usted está hablando, de buscar ayuda para tener esa figura paternal o masculina ahí. Y le relato una historia así breve. Una de mis hermanas, recuerdo que ella tuvo esa dificultad en el hogar. Ella tenía 2 niños, un varón y una hembra. Entonces, en casa vivía mamá, mi hermana y sus 2 niños. El niño era el varón y era el más chico. Y recuerdo un día, pastor, que yo llegué y mamá, como buena salvadoreña, estaba haciendo tortillas a mano para preparar la cena. Y claro, y mi hermana y mi sobrina también ayudándole. ¿Y qué cree? Yo veo a mi sobrino también queriendo estar haciendo las tortillas. Y no porque tenga nada de malo involucrarse en esto, pero me di cuenta yo la urgencia que había de que hubiese una figura masculina, paternal, para enseñarle a hacer aquellas cosas. Y yo hablo con mi hermano y le dejo saber lo que yo había observado y le pedí a mi hermano que él visitase la casa de mamá 2 días en la semana y yo hacía lo mismo 2 días por esa necesidad. Yo creo que buscar ayuda no es sinónimo de debilidad, sino de sabiduría. Me imagino que el pastor José Luis Romero en su experiencia pastoral ha tenido la misma experiencia que tuve yo, ¿no? Muchos hijos de estas madres solteras venían a mí como pastor y yo me di cuenta que lo que buscaban era esa relación de padre, ¿no? Y no estamos hablando de padre espiritual, ahora hablan de paternidad espiritual y todo eso está bien, pero ellos buscaban paternidad física. Y yo me dispuse para muchos de ellos. De hecho, en nuestra casa crecieron varios de esos muchachos que venían a la iglesia. No los adopté legalmente, pero emocional y espiritualmente vinieron a ser mis hijos. Yo creo que no tiene absolutamente de nada buscar ayuda. Ahí yo había preparado un grupo de hombres en nuestra congregación para dar esta imagen de padre a aquellos muchachos que venían hijos de madre soltera, porque es una realidad de nuestras iglesias. Y muchos de nuestros hombres diáconos que teníamos siempre sacaban a estos muchachos al parque a jugar, a conversar. Creo que eso es una buena solución para aquellas mujeres, madres solteras que vienen a nuestras iglesias, pastor. Yo, pastor, como orientador familiar también recomiendo el padre o la madre sustituta. Esto es como el caso de Jesús, cuando él estaba muriendo en la cruz, le dijo a Juan, madre, le dijo, mujer, he ahí tu hijo, y a Juan le dijo, he ahí tu madre. Entonces, necesitamos una figura sustituta muchas veces porque no hay. Entonces, lo que su mamá hizo, lo que hizo fue ponerles a un padre sustituto a ustedes y ese les ayudó a darles la formación masculina y la formación correcta que necesitaban. Entonces, las madres solteras o los padres solteros o también aquellos que por razones de muerte o separación se tuvieron que ir los papás o murieron, cualquiera de los dos, caso que sea, es necesario algunas veces poner a una madre sustituta. En mi caso, pastor, yo nací en un hogar formado, integrado, pero cuando mi madre se muere, entonces, conociendo este principio bíblico, yo adopté a una de mis hermanas mayores como mi madre sustituta y le dije, mira, mi mamá ya no está en la tierra, mi mamá no va a estar aquí, pero yo voy a tener una relación contigo como hermana y a la vez de mamá. Esto quiere decir que yo a ella la bendigo financieramente, la ayudo financieramente, estoy pendiente de ella de mí y hemos establecido esa relación. Sí. Yo recomiendo eso, un padre sustituto, pero también hay que tener equilibrio porque muchas veces los padres sustitutos o madres sustitutas, cuando no entienden ese rol correctamente, pueden abusar.
Como usted lo mencionaba, qué bien que el grupo de diáconos o personas maduras con capacidad puedan hacer este rol. Y no solamente lo del padre, sino también algunas veces de mamás. Sí, claro, debe haber los dos, porque como decía el pastor Josué, hay un rol, ¿verdad? La mamá, el papá, los hijos, todos tenemos un rol en esa familia. Es muy interesante lo que usted menciona porque muchas veces hablamos del rol de la madre, ¿no? De dar cariño, de abrazar, de esto, el rol del padre, ser más firme, pero también le tiene que enseñar a cómo cambiar la llanta del auto, cómo usar un asadón. Hay un sinnúmero de roles, además del abrazo y del enseñarle la palabra de Dios que hablábamos la semana pasada, que decíamos que ese hombre no solamente se deleita en la palabra, sino lo comunica a sus hijos. También los hijos tienen un rol, y eso es lo que usted estaba mencionando. En el caso de su hermana, vino a tomar el rol de su madre, pero es un rol más allá, porque usted sabía conscientemente que no era su madre, pero va a crear ese ambiente de confianza y esa conexión espiritual, porque cada rol en la familia tiene un rol espiritual también. Entonces, sucede típicamente en América Latina con que al hermano mayor le dan el rol, por ejemplo, en mi caso, por el no tener padre, no teníamos el papá en casa, siendo el hermano mayor, me dieron el rol de papá, ¿no es cierto? Para mis hermanos. Entonces, si nosotros no entrenamos a nuestra gente a entender estos roles, es muy difícil. Yo no sabía realmente cómo era mi rol de padre, yo sabía mi rol de hermano y traté de hacer lo que podía, pero ¿cuál es la imagen que tenía? Pues aquella mamá que llegaba en la tarde y todo lo resolvía corrigiendo. Entonces yo resolvía muchos de los temas con mis hermanos corrigiéndolos, ¿no? Castigándolos. Y un niño de 11, 12 años, ¿qué va a saber castigar a uno de 4 o 5 años? Lo va a maltratar, lo va a abusar. Y eso básicamente es lo que yo hacía. Pero en la medida que voy creciendo, que voy madurando, me doy cuenta que mis hermanos también necesitan dialogar, necesitan abrazar, y me convierto entonces en un consejero. Una vez que conozco a Cristo, me convierto, además de esa figura paterna, en un consejero de mis padres. Pero es muy interesante cuando nosotros no nos informamos sobre todo esto. Recuerdo que una vez un hermano me, me invitó para que fuéramos a tomar un cafecito, que es el hermano que me sigue a mí, y ahí yo sabía que ese café tenía una agenda, ¿no? Que él quería decirme algo, quería preguntarme algo. Y me dice, yo tengo un dolor en mi corazón contra ti, me dice. Ajá, le digo. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, me dice, porque no solo perdí a mi padre, me dice, sino que perdí a mi hermano mayor. Tú siempre estabas hablándome con autoridad y esto. Me di cuenta que mi hermano se había dañado, y entonces en ese momento, por la gracia de Dios, me puse de pie y le pedí perdón, ¿no? Le digo, perdóname, en realidad yo no sabía lo que estaba haciendo. Yo fui empujado a este rol, le digo, y no sabía. Y no, me dice, yo sé perfectamente y te agradezco que nos hayas ayudado, que nos hayas esto. Nos abrazamos, pero en ese momento yo me di cuenta que el síndrome del hermano mayor puede hacer mucho daño también en nuestros hermanos. Y es importante entender de que mi hermano no necesitaba solo la imagen del papá, también necesitaba al hermano mayor. Y esas son cosas que uno va madurando y que va creciendo en este ambiente, ¿no? Para tener una familia saludable necesitamos que todos esos roles funcionen. Pastor, estamos por terminar el tiempo de la radio. ¿Podría bendecir con una oración a todos los que están escuchando en la radio? Con Tenemos- mucho gusto, con mucho gusto. Padre, te queremos dar gracias y bendecirte porque tú eres el Padre para nosotros, esa imagen maravillosa. Sin embargo, sabemos que muchos niños no tienen esa imagen y pedimos que tu gracia y tu misericordia sea sobre ellos, particularmente sobre estas madres que se han divorciado o madres que tienen esposos indiferentes. Pido que tu gracia sea sobre sus hijos. Ponen la imagen, ya sea un padre sustituto, un tío, alguien que venga a dar ese rol que estos necesitan. Pido tu gracia sobre estas familias y pido, Señor, que tú puedas seguirnos unificando como familia para que entendamos que
el estar conectados contigo, el amarte a ti, el amar tu palabra, es lo que nos conecta el uno con el otro también. Gracias por la vida de los pastores que han decidido traer bendición a estas familias. Los bendigo con toda bendición en Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias a usted que ha estado en la radio. Le invitamos a los servicios de nuestra iglesia. Este domingo tendremos al pastor Satirio dos Santos Jr. con nosotros en los 4 servicios que son 8:30, 10:45, 2:30 y 5 de la tarde. Muchísimas gracias a usted. Le agradecemos por haber estado con nosotros. Amén. Pastor Ernesto, una pregunta más. Muchos papás adoptivos o papá, como le llamamos nosotros, padrastro. A veces los padrastros llenan ese espacio del padre que está ausente cuando la mamá se casa o la madrastra por igual. Pero muchas veces los padres, cuando se casan ya con hijos, forman como una barrera muchas veces. Le dicen a él o a ella, estos son mis hijos, con ellos no te metas. Cuando yo celebro bodas, les explico muy bien, les damos clases y les explico, les digo, mira, los hijos que él trae serán tus hijos. Los hijos que ella trae son tus hijos. Nunca los veas como los hijos de él o los hijos de ella. Y el audio, permítame un segundo, pastor, que perdí el audio acá. No sé si es acá internamente o fue el de usted. Un segundito, por favor. Sí, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Muy bien, Pastor Josué. Para los que recién se conectan, estamos hablando del tema del rol de los miembros de la familia. Señáleme con el dedo si usted me escucha, por favor, pastor, porque yo no le escucho muy bien. Entonces, voy a tratar de dar respuesta a su pregunta. No creo yo que muchas veces nosotros hemos entendido bien este misterio, ¿no? De estas familias, ¿cómo le llamamos? Esas familias mezcladas. Creo que esa era su pregunta, ¿no? Al final, ¿cuál fue su pregunta? Sí, pastor, cuando hay padrastros o madrastas que muchas veces no entienden el rol de madrastra o de madres adoptivas o de padres adoptivos, porque cuando alguien se casa con una mujer que tiene hijos o un hombre que tiene hijos, que se casa con esa persona viene a ser el padre o la madre adoptiva también de los hijos. Sí. Sí, no cabe duda, ¿no? Tenemos los casos en nuestras iglesias, y usted lo sabe como consejero que viene, es mis hijos, tus hijos y nuestros hijos, ¿no? Entonces, lo que llamamos esas familias que se han fusionado, debemos de entender de que en realidad venimos a ser una familia, no somos enemigos. Ahora, naturalmente hay barreras, ¿no? Muchas madres han estado solteras por mucho tiempo, tienen sus hijos, se van creciendo y en 10 años no han visto un hombre en la casa y de repente miran un hombre, entonces encuentran una barrera. Tiene que haber un diálogo especial para ese tipo de cosas, pero yo lo veo como un misterio maravilloso el que Dios haya puesto muchos de estos hombres o mujeres que vienen a sustituir a la madre o al padre. Y estos hombres hombres y mujeres han venido a bendecir y a traer salud al corazón de los hijos. Eso creo que es una bendición de Dios. Y creo que nosotros como iglesia, como congregaciones, debemos de entrenar a estos hombres que están dispuestos a ser padres de estos hijos que fueron abandonados. Es una bendición enorme saber que nosotros jugamos un rol importante en esos hijos también. Tuve un caso de una familia nuestra, donde la chica básicamente había sido recibida por este hombre desde que ella tenía como 2 años más o menos, y ella no conocía a otro padre, sino a este hombre que vino a sustituir a su padre. Y creció y ya estaba por graduarse, y de repente cuando ya está por graduarse aparece el padre fisiológico, ¿no? El padre de esta chica queriendo entrar al juego de la familia y que quiero conocer a mi hija. Y claro, la hija también entra en ese deseo de conocer al padre. Y entonces la chica me manda una nota y me dice, ¿qué debo hacer, pastor? Porque a mi padrastro, que es el padrastro, que ella le llama papá,
dice, yo lo amo profundamente, es el que me ha educado, el que me ha formado, pero ahora aparece este hombre y yo tengo interés en mi corazón de conocerlo porque es mi papá, pero ahora dice mi padre, el padrastro, mi padre dice, está celoso, no sabe cómo manejar esta realidad. Para que vea que si usted hizo un buen trabajo, va a ganar el corazón de estos hijos, va a formarlos, va a llevarlos a otro nivel. Pero si usted los maltrata, los abusa, por supuesto, lo que va a traer es pura destrucción al corazón de la familia. No le escuchaba al principio, así que espero haber respondido a la pregunta que usted está haciendo, y si no, pues me la vuelve a hacer. No, muy correcta la respuesta que nos dio Pastor, de los padres que muchas veces tienen hijos, pero hay algunas veces los padres de los hijos no permiten que sus parejas los orienten correctamente porque sienten que no es la responsabilidad de ellos. Algunas veces he encontrado casos como este y les dicen, yo comparto mi vida contigo, pero tú no puedes tener influencia con mis hijos biológicos. Sí. Y ese es un daño que se le hace al hijo porque Claro. está poniendo como un rival muchas veces y lo sobreprotege y no permite que ser ayudado o ayudada. Y esto se da muchas veces también porque hay padrastros que no entienden el rol de lo que representa ser un padrastro o un padre adoptivo, porque se van a los extremos, porque algunas veces se enojan con la mujer o con el hombre y se la quieren desquitar, o el enojo con el hijo que ellos han adoptado. Claro. Por eso tenemos que tener este conocimiento, instruirlo. Y en esto está, creo, los orientadores familiares, que tenemos que tener conocimiento correcto para poder ayudar a los que se tienen que unir. Porque esta población, pastor, de los padres solteros es grandísima en América. Enorme, enorme, sí. Casi Tiene toda la razón, y es inmadurez, ¿verdad? Es inmadurez porque la sabiduría de los pueblos es muy interesante. Dice que la que ama la gallina ama los pollitos, ¿no? Y eso debe ser realmente el motivo, ¿no? Si te vas a meter con una mujer que ya tiene hijos, tenés que darte cuenta que vas a venir a ser papá. Ya no hablemos solo de padrastro, sino que vas a tener que dar un rol más allá de hombre, ¿no? Tenés que proveer, tenés que abrazar, tenés que cuidar. Y yo creo que ese es el privilegio que Dios le da a ya sea un hombre o una mujer. Ahora, tenemos mucha gente que se mete en estos enredos, pastor, sin medir las consecuencias. Muchas veces lo que buscan es intimidad sexual u otra cosa, menos tener una verdadera relación, porque si uno ama a una mujer, tiene que amar a sus hijos y viceversa, ¿no? Tiene que entender que cuando conoció a este hombre o a esta mujer, ya tenía estos hijos. Y ahora, pongámoslo en otro plano, nos demos cuenta que estos hijos son seres humanos que necesitan ser formados y amados. Y uno los puede hacer sentir mal con nuestras actitudes, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros crezcamos en esta área, nos leamos un poquitito, maduremos y crezcamos. Tengo un caso muy cerca de mi corazón, ¿no? Es uno de nuestros hijos adoptivos, que cuando se enamoró de una chica, la chica ya tenía 2 hijos. Y bueno, me dice, estoy enamorado de esta chica, tiene 2 hijos. Bueno, le digo, si te enamoras de la chica vas a tener que asumir inmediatamente el rol de padre. Y tuvimos una larga conversación y una y otra vez la conversación, si no vas a amar a estos hijos, si no vas a amar a estas chicas, también no puedes enredarte porque vas a dañarles emocionalmente a las hijas. Cuando tú entras en el espacio de la mamá, vas a entrar en el espacio de ella. Por el otro lado, muchas veces es egoísmo decirle a la persona, no te metas con mis hijas, no las corrijas, solo les va a hacer un daño a ellas. Lo que tiene que haber es un diálogo, el cómo se va a corregir, el cómo se les va a enseñar, el cómo se les va a tratar a estos hijos. O sea, creo que la semana pasada hablamos del principio del acuerdo. El pastor Josué había hablado del principio del acuerdo. Y creo que el principio del acuerdo funciona muy bien en estas parejas que vienen a ser padres adoptivos. pastor, también surge este otro problema, y esto es muchas veces los padres o los esposos que se casaron y traen hijos, están creciendo bien los hijos,
pero también surge el caso de que los padres biológicos de los hijos que vienen a este matrimonio, ya cuando se casan, tienen sus padres biológicos por fuera y tienen derechos legales para visitarlos. Y esto se da muchas veces que esos padres vienen una vez al mes, o una vez cada 15 días, o una vez, como apareció el papá de la muchacha, queriendo reclamar derechos, y lo que hacen es, vienen a decirle a los hijos Perturbar la paz de los hijos. sí, o el papá o la mamá que aparece, vienen a decirle, mira, tu mamá, tu papá fue el culpable, yo por esto me dejé de ella, vienen a envenenar a los hijos y esto pasa muchas veces cuando los papás recogen a los hijos, porque tienen custodio de la ciudad, tienen permiso de la ciudad, pero se los llevan a comer, pero es para irlos a envenenar y ponen a los hijos como los policías de la casa, Sí. como detectives de la casa, para ver qué es lo que está haciendo el padrastro o la madrastra con él o con ella. Entonces, ese papá que es el que está visitando a los hijos, a veces no agradece que otro papá o otra mamá le está ayudando con su propia responsabilidad. Y lo que hace es afectar la relación. Y después vienen los hijos mal encarados, mal portados, porque el papá biológico que lo llevó a comer o que lo vino a visitar lo envenena. Sí. Pastor. Es muy importante, yo siempre le he dicho, hemos tenido varios de esos casos en el cual viene la chica, me dice, me voy a casar con este hombre y yo conozco la realidad, en la que usted acaba de describir. Ella tiene 1 o 2 hijos y el padre tiene derecho. Entonces yo le digo, mira, es muy importante que tu novio ahora sepa que el papá de estos niños está metido en la vida de ellos, ¿no? Entonces es importante que él sepa que él va a venir a buscarlos, porque conociendo a nosotros como latinos, el machismo y los celos, ¿verdad? Que son enormes, ¿no? Y entonces es una cuestión de que tenemos que madurarla, hablarla. Entonces siempre le recomiendo, vaya y dígale que es importante. Y también hable con la persona, el padre biológico, decirle, mira, yo tengo derecho a mi vida también, yo estoy haciendo mi vida, tengo mi novio y nos vamos a casar. O sea, que todo sea un entendimiento, ¿verdad? Que haya acuerdo. No siempre funcionan, pero por lo menos podemos intentar decir, él va a entrar a mi vida y tú vas a seguir siendo el padre, pero él viene a ser el padre en esta casa y tenemos que medir los roles. He visto de este tipo de parejas donde las cosas funcionan cuando siguen la consejería y cuando se hablaron estos temas bien claros y en vez de envenenar a los hijos, vamos a traer salud, vamos a ayudarles. Y creo que funciona cuando nosotros estamos dispuestos a hablar. Qué interesante todo lo que hemos estado hablando, pero este tema o esa observación de los padres, sabe que ese problema también se da con el padre biológico. Y en este país, en Estados Unidos de Norteamérica, eso se ve muy, pero muy frecuente con el padre biológico, el que está en el servicio militar, que está desplazado fuera de casa por 1 año o a veces más, y cuando regresa a casa, el niño quedó de 2, 3 años y a quien vea es un desconocido. Entonces, cuando este padre se empieza a integrar a la familia, y las estadísticas lo dicen, que la barrera más grande que se encuentra es con sus propios hijos, porque no lo ven como un padre. Ahora, ese es un extremo. El otro es aquellos hombres que por cuestiones de trabajo tienen que salir a trabajar 2, 3 semanas consecutivas, luego regresar 1 semana a casa y tienen que adaptarse a las condiciones de la casa. Y cuando no se tiene en cuenta esto, yo creo, Pastor Ernesto, y quisiera que diera un aporte al respecto, porque sé que hay personas que nos están escuchando que quizás el padre sale de casa y regresa 1 vez al mes, un fin de semana solamente, y cuando viene a casa quizás quiere venir, descansar y se encuentra con el bullicio de los niños, con el mal comportamiento de estos, obviamente desde su óptica, ignorando que la mujer ha tenido que bregar con todo esto 27 días consecutivos y empiezan las diferencias. La mamá por querer que los niños tengan un buen comportamiento ante el padre y los niños viendo al padre como un estorbo en la casa. Y esto
Digo porque lo he escuchado incluso de algunos miembros de nuestra congregación que tienen esta dificultad. Pero yo sé que no solo es con nuestros miembros, hay muchas personas que nos están escuchando que tienen esta realidad de vida, pastor. Bueno, no solamente los que trabajan conduciendo estos camiones grandes o los que van al ejército. Eso me pasó a mí también como pastor evangelista, ¿no? Recuerde que yo estoy en esto desde antes de casarme y pues nos conocimos con mi esposa y cuando nos casamos yo ya pues ya me invitaban para predicar aquí, por allá y mis hijos crecieron con que el papá salía 3 veces por semana a diferentes partes del mundo y regresaba. ¿Y cómo es? ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, en primer lugar nos pusimos de acuerdo de que yo iba a salir y mamá iba a estar en casa. Es una cosa controlada, porque si usted me dice que el papá está en las Fuerzas Armadas, está en otro lugar y la mamá está ausente de la vida de ellos, pues es un caso imposible, ¿verdad? Pero nosotros en ese caso nos pusimos de acuerdo, mamá va a estar en casa y ella es la que cuando yo no estoy, ella es la que va a corregir, va a dar órdenes, va a enseñar y yo no vengo a contradecir cuando vengo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando uno viene? ¿Cuál es la actitud que uno trae a la casa? Los hijos quieren jugar con uno cuando están pequeños, los hijos quieren abrazarlos y uno viene cansado, viene para tirarse. Recuerdo por ahí en ese libro que el pastor mencionó la semana pasada que tiene Almas en la Oscuridad, ahí cuento la historia al final de mi hijo David, que una vez había regresado del Perú, habíamos estado 2 semanas fuera de la casa. Habían habido eventos día y noche y era una cuestión de esas, no sé si recuerdan ustedes, las famosas campañas que se hacían en esos carpas, en esos lugares públicos. Había sido una cosa enorme, unas 15,000 personas. O sea, cuando yo regreso venía exhausto, venía cansado y recuerdo que me bajé del avión, me llevaron a la casa, me abrazaron, me besaron y en la noche, David estaba, no sé, tenía unos 4 o 5 años tal vez. David quería jugar conmigo porque no me había visto por 2 semanas y quería jugar. Y yo estaba realmente cansado. Entonces le digo, hijo, mañana jugamos, hijo, mañana vamos a ir a jugar pelota afuera, corremos un poco. Y es muy interesante que mi hijo a las 5:30 de la mañana estaba despierto ahí pegado a la cama y me golpeaba la cara y me decía, papito, papito, hoy es mañana, me dice, hoy es mañana. Eso me despertó a mí, hoy es mañana, no podés perder el tiempo. Yo le digo, hijo, son las 5 de la mañana, son las 5:30. Sí, pero tú me dijiste que mañana vamos a jugar. Entonces me arranqué de la cama para ir a jugar con mi hijo medio dormido y compartir con él. Yo creo que nosotros podemos hacer nuestro trabajo siempre y cuando estemos conscientes que nuestro primer rol es ser padres. No es solamente ser proveedores, sino ser padres. Y mi rol siempre fue claro que yo tenía que no solamente proveer para mi hijo, sino atender sus necesidades. Entonces, cualquier arreglo que usted haga con su esposa, cualquier arreglo, especialmente los hombres, cualquier arreglo que usted haga, porque sabemos que hay mujeres que salen también, es importante que ustedes estén de acuerdo. Yo no soy el mejor padre del mundo, pero yo creo que le di toda la atención en la medida que yo podía a mis hijos. Eh, eh, Gracias a Dios pude hablar de temas importantes con mis hijos, como mantenerse puros hasta el momento del matrimonio. Pude llevarlos al altar y preguntarles. Y entonces pude mantener que estos hombres, pues son 2 hombres los que tengo, además de los adoptivos, pero los míos son dos hombres, de mantenerlos en ese camino de diálogo, de conversación. Y una cosa, pastor, usted mencionaba, mire, en aquellos años, creo que me costaba por lo menos $15 hacer una llamada desde Perú o de cualquier lugar para mis hijos, pero yo llamaba todos los días, llamaba a mi casa. O sea, ahora con la tecnología no hay ninguna excusa. Los padres pueden llamar todos los días, pueden preguntarle cómo va tu tarea, pueden decirle, vamos a orar antes de que te durmas, pueden decirle, Dios te ama, estoy aquí, Dios te bendiga.
Hoy no hay ninguna excusa, tenemos la tecnología, tenemos el video chat, así como estamos conversando, ustedes y yo podemos conversar. O sea, hay maneras de que nosotros, pero tenemos que tener ese fundamento en nuestro corazón. Yo quiero ser padre de mis hijos, quiero ser esposo de mi esposa, quiero mantenerme en esta línea. Y yo creo que los hijos lo van a agradecer. Pero si usted viene como un extraño, nunca le llama, no le da importancia, cómo fueron sus notas, dónde estuvieron, ellos lo van a tratar de la misma manera a usted. Pastor, muchos de los ministros, esto sería como para los pastores también y ministros, ya lo mencionó un poco usted, pero muchas veces los pastores son pastores de los miembros de la iglesia, pero están ausentes en las casas. Y eso lo viven miles de pastores en el mundo. Miles o millones de hijos de pastores tienen como un resentimiento, podría decir, porque consideran que las iglesias les robaron a sus papás. ¿Qué le Así puede es. decir a los pastores? Usted tiene 40 años, ya lo mencionó un poquito, tiene 40 años, creció hijos, como pastor viajando, y eso yo como pastor lo he hablado con diferentes ministros que han llegado a ministerios grandes, y hay un vacío que muchas veces se lleva o tienen en esa pareja. Definitivamente, pastor, y gracias por traer ese tema porque está en mi corazón. Yo creo que muchas veces no hemos entendido la mística del ministerio, ¿no? Por eso lo traje al principio de este hombre, el capítulo 5 de Marcos. Jesús le dice, vaya a su familia, vaya a restaurar, vaya a cuidar a su familia. Ya estuvo ausente mucho tiempo de su familia a este endemoniado de Gadara. Y luego Pablo le dice a Timoteo que si alguien no sabe administrar su casa, no puede bendecir a sus hijos, bendecir a su mujer, mantener su matrimonio en armonía, mantener sus hijos en el cuidado de Dios, no puede administrar las cosas espirituales. Entonces, eso es claro y nosotros tenemos que tenerlo claro. Yo le doy gracias a Dios, pastor, porque yo entregué mi vida a Cristo Jesús a los 15, 16 años. Y recuerdo cuando tenía más o menos 18 años, yo tenía un trauma en mi corazón porque, como le mencioné, yo había sido abandonado por mi padre, nunca había tenido esa imagen de ese padre cercano. Decía, ¿cómo voy a poder ser padre? Yo, ¿cómo me voy a poder casar? Yo sabía que ahora que estaba en el ministerio, que buscando hacer ministerio, yo necesitaba sanar esa herida de mi corazón. Y recuerdo que llegó el hermano Pablo, que ya partió a la presencia del Señor, a nuestra congregación. Y el hermano Pablo contó la famosa anécdota esa que ha contado lo escuché por muchos lugares después contar la misma historia de aquel hombre aquel pastor que se muere, está en el ataúd ahí y todo el mundo pasaba, ay, tan bueno que era el pastor que cuando me dolía la garganta ya llegaba a orar por mí. Ay, tan lindo que era el pastor que cuando yo necesitaba comida, ahí venía con una bolsita de comida. Ay, tan bueno que era el pastor que me llevó a sacar la mula que se me había quedado botada por allá. Ay, tan bueno que era el pastor. Al final, después de que todos habían dicho dónde había estado el pastor, pasó uno de sus hijos y el hijo le dice, ay, papá, ahora entiendo por qué no nos diste tiempo. Ahora entiendo que estabas muy ocupado y que no tenías tiempo para nosotros. Esa historia que yo tenía 17, 18 años me marcó, pastor. Me marcó de una manera impresionante. Yo me di cuenta que si yo me caso, tengo que ser padre para mis hijos. Y la palabra de Dios lo demanda, ¿no? Que yo esté presente en ello. O sea, el ocuparme en la obra del Señor no me va a desocupar de mi responsabilidad con mis hijos. Además, mi responsabilidad con mis hijos van a traerlos a ellos a amar al Señor, a amar a la obra de Dios. En ese primer libro de Samuel, usted tiene un ejemplo maravilloso de lo que usted habló, pastor. Dice el versículo 12 del capítulo 2. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. ¿Quién era Elí? Elí era el sacerdote de la época, el hombre espiritual, el hombre que llevaba a la gente al corazón de Dios, que quemaba los holocaustos, que estaba permanentemente en el templo, pero no tenía tiempo para sus hijos. Más tarde,
Dios le dice, vos no le pusiste mano a tus hijos, no los detuviste a tus hijos, no les diste rigor a tus hijos. Como no les das amor, no les puedes dar rigor. Como no les das el cariño, no les das la atención, el tiempo, tampoco los puedes corregir. Pero lo impactante de este texto lo encuentra usted en el versículo 30 y el versículo 31. Dice Dios, lo enfrenta a Elí y le dice, mira, yo le había dado promesa a tu casa, a tu familia, que ustedes iban a ser mis sacerdotes para toda la vida. Pero por lo que has hecho, le dice, yo lo voy a leer el versículo 30, dice, nunca haga tal cosa, porque yo honro a los que me honran. Este honro a los que me honran tiene que ver en el tema de familia. Si tú no honras a tu familia, no puedes honrar a Dios. Eso es lo que dice Dios en este texto. Y los que me desprecian y me han tenido en poco. O sea, los que desprecian la familia tienen en poco al Señor. Entonces dice, ahora yo te voy a quitar del ministerio y ninguno de tu familia podrá seguir en el ministerio porque no cuidaste de tu familia, no cuidaste de tus hijos. O sea, para mí esto es un tema vital, es un tema importante. ¿Que vamos a tener errores? ¿Que vamos a cometer errores? Por supuesto, todos cometemos errores. Pero para eso tenemos a nuestro Dios que nos ayude a corregirnos a nosotros y cuando nuestros hijos vean lo que somos prudentes, tendrán la capacidad de perdonarnos y restaurarnos juntos. Pastor. A todos los que nos están sintonizando, estamos hablando con el pastor Ernesto Pinto. Él es un conferencista internacional, un hombre de Dios, usado grandemente en los temas de familia. Él nos está acompañando el día de hoy desde el Canadá y hemos estado hablando el tema sobre los roles que cada miembro de la familia debe tener. Y retomo 2, 3 palabras de las que usted decía, pastor Ernesto, que el padre, su primer rol es ser padre antes de ser proveedor. Ser padre significa estar allí cuando se le necesita, dar ese cariño, esa comprensión, ese abrazo cuando se necesita. Pero también, qué interesante lo que usted decía sobre Elí. No se puede corregir sin antes haber dado amor. No se puede corregir sin antes haber enseñado el cómo. Entonces, esto demanda una gran responsabilidad. Es por eso que es nuestro deseo poder traer temas de una vida cotidiana aplicables a una vida diaria, el cómo nosotros podemos mejorar esas relaciones y implementar estos principios, porque seguro estoy que no es demasiado tarde. Estamos a tiempo, sin importar la edad que se pueda tener, los años que se puedan haber vivido en la relación. Yo creo, pastor, que estamos a tiempo. Se puede hacer algo, ¿cierto? Claro, siempre hay esperanza, siempre Dios está dispuesto a iluminar nuestros ojos cuando nosotros nos detenemos y le pedimos a Él. Es importante que nosotros entendamos estas cosas que usted ha mencionado, ¿no? El ser padre, el ser esposo, o sea, porque no podemos diluir estos dos roles, ¿no? El hijo necesita ver que usted es esposo, que usted ama, que usted acaricia, que usted trata muy bien a la mamá, porque usted lo está formando a él para no ser aquel macho que venga a golpear a la mujer, sino que va a ver en usted ese modelo. Entonces, y no puede separar el rol de padre, ser un buen esposo y olvidarse de ser padre. Por el contrario, tiene que sacar el tiempo e informarse para que este hijo pueda decir, yo estoy orgulloso de mi padre, y usted puede decir, estoy orgulloso de mis hijos. El abrazar a los hijos, el darles amor. Termino con esta historia, no sé cuántos minutos tienen por ahí, pero Nos quedan 4 minutos, pastor. 6 minutos. voy a ver si puedo decirlo en 2. Estaba ministrando en un rally de jóvenes ahí en el sur de México y de repente un grupo de jóvenes se tiró al piso y empezaron a serpentear como que fueran culebras y se tiraban. No me di cuenta que era un grupo de jóvenes que estaban en esa cosa. Me di cuenta que estaban endemoniados. Entonces empecé a liberarles y muchos de ellos se levantaban completamente nuevos, pero quedaba una chica que quedaba serpenteando y que era imposible, como que le imponía la mano, decían esto, y parecía que nada iba a pasar. Entonces se me vino al espíritu, y por supuesto desde el Espíritu Santo, que me dice, esta chica ha sido abusada por su padre, ha sido maltratada emocionalmente por su padre. Entonces yo pregunté, ¿está el padre de esta chica aquí? Y afortunadamente, por la bendición de Dios, ahí estaba el papá. Y le digo, venga, ayúdeme acá. Y traje a la chica y le digo, yo voy a orar por ella
pero mientras yo oro por ella, yo quiero que usted la abrace. Y bueno, este hombre la abrazó y aquella hija volvió en sí, empezó a llorar. No había terminado de orar cuando esta mujer estaba liberada, completamente liberada, y la liberó el abrazo de su padre. Muchas veces no nos damos cuenta que el abrazo, que las palabras nobles, que el ser generoso con nuestros hijos, eso trae liberación. El rol del padre no solo es proveer, no solo es cuidar, no solo es mandar a buenos colegios, es sanar el corazón de nuestros hijos. Hay muchos traumas en el corazón de nuestros hijos, el bullying en las escuelas, el maltrato del amigo, el pariente que le hizo el ridículo, pero es nuestro trabajo sanar el corazón de nuestros hijos. Y muchas veces el abrazo va más allá que tal vez $100 que le den una semana. No sé cómo le llaman a eso, que le dan cada semana a los hijos. Muchas veces un abrazo puede más que ese depósito económico que usted va a dar a sus hijos. Pastor José, vamos a saludar a toda la audiencia. Pastor Ernesto, muchísimas gracias por su palabra tan linda, tan efectiva, tan objetiva para todas las preguntas que le hemos hecho. Gracias, gracias. Sé que tiene otro compromiso en otro país y no solamente en otro país, sino que en otros lugares. El Pastor Ernesto tiene que cumplir una agenda de programas en otros países también, como lo está haciendo con nosotros. Muchísimas gracias a usted que está con nosotros a través del Facebook del Pastor José Luis Romero, como también a través del YouTube del Pastor José Luis Romero. Y le pedimos, Pastor Ernesto, que presente sus libros, por favor, porque esos libros nos encantaría que cada uno de los que están en sintonía lo compren para usted, lo compren para alguien más y que lo regalen a cuantos puedan. ¿Se llama, Pastor? Este se llama Almas en Oscuridad. Este es el único que está en Amazon en este momento. El otro lo están subiendo en estos días, pero tenemos 2 o 3 libros más, pero estos son los que estamos promoviendo en este momento. Almas en Oscuridad, que son temas de consejería familiar, y también este que es el más reciente, Sin Anestesia. Ahí trato los temas que hemos tratado hoy sobre el padre, sobre la relación con nuestros hijos. Así que este lo pueden solicitar, ya sea a través de ustedes. Usted puede darle nuestra información o pueden llamar al 1-800-565-1810 y con mucho gusto se lo enviamos a vuelta de correo. Si usted necesita orientación personalizada, puede también llamarle a su pastor, pero nosotros queremos que usted tenga esos libros, los libros del pastor Ernesto Pinto, que le van a ayudar muchísimo en la orientación familiar. Cuando él estuvo en nuestra iglesia, siempre que un pastor viene a nuestra iglesia, yo procuro que todos los que puedan comprar el material lo compren, porque será de bendición. Muchas veces los pastores no podemos orientar en masas, pero un libro puede ir a una casa y tenerlo como un manual de orientación. Y además de eso, ese libro que se obtenga puede ayudarle también a usted para orientar y ayudar a otras personas que necesitan ser ayudadas. Por eso, obtenga los libros, puede llamarnos también a Peña Oreb, puede buscarlos a través de nosotros. También nosotros se los podemos proveer. Haremos un arreglo con el pastor para que esos libros estén en nuestra iglesia y que puedan también ser enviados a sus casas y también a sus familias, hasta otros países. ¿Ese libro lo puede enviar a otros países usted, pastor? Bueno, en Amazon lo pueden pedir y lo pueden conseguir en cualquier país. Me han reportado de varios países que lo han comprado, en España, en muchos lugares. Sí. ¿Y el de Sin Anestesia? Ese sí, lo tenemos solamente ahora en Guatemala. Hay una librería que lo tiene y acá en Canadá que tengo algunos cuantos. Pero si usted quiere, podemos mandarle un paquete para que ustedes lo puedan distribuir ahí en su iglesia. Gracias, pastor. Pastor José, saludo a todos los hermanos que nos están sintonizando. Gracias, hermanos. Gracias, mis amigos, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Pastor Ernesto Pinto, por acompañarnos en este programa. Hay mucha gente agradecida con su participación y es nuestro deseo poder traer una palabra de bendición. Tenemos a la hermana Vera Santos, Maura Salmerón, a la hermana Yasmina Beitía, Carmen Bonilla, Daniel Urmansor, Xiomara Velázquez, Lupita Roble, Olga Ibarra, Carmen Reyes. También tenemos a Ángel Ramos, a María Félix,
También tenemos por acá a Dina Nolasco, a Gloria Isep, a muchísimas personas, a Noemí Humansor, a Celia Huicochea, a Gloria Isep, Tania Melisa. Tenemos también por acá a Teresita de Jesús, a Paula Romero, a Miriam Pedraza, Doris Matute, Carmen Reyes, alguien de apellido Pano, a José Luis Pano, es Rafael Martínez, Ernesto Ulloa, Amparo Hernández. También tenemos por acá a Teresa Fuentes, a Berry Márquez y a María Viatoro, a Ana Ramos, a Lisette Martínez. Tenemos, pastor, una linda audiencia, a Clotilde Huelcochea, a Lisette Martínez, a José Molina, a Celia Toledo, a Ernesto Romero, a Miriam Pedraza, a Juana González, Rudy Méndez, a Amparo Hernández, a Carlos Viatoro, a Eduardo Vales, Dina Nolasco, Franklin Lemus, Ana Chávez, Lupita Robles, Elia Ramos, Jacqueline Aura, muchísimas personas, y a todos aquellos que estuvieron con nosotros a través de YouTube, gracias. Recuerde que su familia puede ser tan bendecida como nos lo propongamos ser. Rompamos lo que las estadísticas dicen, que hoy por hoy la mayoría de padres de familia lo que invierten con sus hijos solo son 25 minutos diarios. Con una relación de esa naturaleza, con esa inversión de tiempo, es muy difícil que podamos lograr esas familias estables, fuertes como las que deseamos. Es por eso que hay que invertir tiempo en la familia y seguramente recompensados de Dios seremos. Pastor Ernesto, ¿puede bendecirnos con una oración, por favor? Como no, con mucho gusto. Y gracias a ustedes por invitarme y a prestarme este foro para saludar a la audiencia de ustedes. Padre, bendito eres y gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque esta mañana has hablado a nuestro corazón. Esperamos que tu palabra pueda seguir corriendo a través de este programa Palabras de Vida Eterna, que tú puedas llevarlos por lugares donde el púlpito no puede llegar, pero que tu presencia haga algo especial. Padre, pienso en esa mujer que nos escuchó en esta hora. Dale tu paz, aún con lágrimas recibió tu palabra. Dale tu paz, dale tu gracia y la certeza, Señor, de que tú estás con ella. Por los hijos que han escuchado, pido que tu misericordia, que tu bondad les alcance a ellos también. Y a nosotros como padres, danos la sabiduría, la inteligencia espiritual para poder abrazar y aconsejar y compartir con nuestros hijos. Gracias, Señor, porque podemos servirte en el ministerio. En Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Ernesto. Muchísimas gracias también a usted, mis hermanos, mis amigos que han estado a través del programa Bellas Palabras de Vida. Gracias. Les habló el pastor José Luis Romero en compañía del pastor José Alfaro y desde Canadá al pastor Ernesto Pinto. Muchísimas gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Pastor, gracias a usted. Nos comunicamos fuera del aire un momento después. Cómo no, gracias.